como un instrumento para hacer que estos aprendizajes se logren, se dan por las rutas del aprendizaje. ¿Qué son las rutas del aprendizaje? Muchos lo conocemos ya como las estrategias, ¿no? Sin embargo, no solo son eso, son mucho más que eso. Entonces, lo denominamos como una herramienta útil al docente para poder lograr estas competencias, estos propósitos que tenemos con los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación que existe entre estos tres elementos dentro del sistema curricular propuesto por el Proyecto Educativo Nacional. ¿Ya? Hasta ahí vamos relacionando esos conceptos. Y algo más que tengo que decirles al respecto es que este sistema curricular no es cerrado, es abierto a los currículos regionales, el PCR, ¿no? Abierto a que se pueda articular con este sistema, no es cerrado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema también que resume lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos a un costado los mapas de progreso, tenemos al otro costado los aprendizajes fundamentales, es decir, aquello que queremos lograr, y en medio están las rutas del aprendizaje, como una herramienta que nos va a permitir lograr esos aprendizajes fundamentales. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, y aquí están los aprendizajes fundamentales, los 8 aprendizajes fundamentales de manera resumida, ¿no? Ahora, tenemos la primera que dice: se comunica con eficacia para su desarrollo personal y la convivencia social. Se busca personas, ¿no?, capaces de comunicarse, pero con eficacia, capaces de poder lograr de esa manera y buscar de esa manera el desarrollo personal y el desarrollo de los demás, para lograr una buena convivencia, que mucha falta nos hace, no solo en la sociedad, sino también en nuestras familias, ¿no? Muchas veces no sabemos, no podemos cómo comunicarnos con eficacia dentro de la familia. Entonces, eso es lo que se busca en este primer aprendizaje fundamental, ¿no? Que logremos comunicarnos con eficacia. En el segundo, plantea y resuelve problemas usando estrategias y procedimientos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Utilizar la matemática, ¿para qué? Para resolver problemas, ¿no? Usando esas estrategias. Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. La ciencia y tecnología ya no como un aspecto teórico, conceptual, ¿no?, para rendir exámenes, no, sino para mejorar la calidad de vida de uno mismo y de una comunidad. Se expresa artísticamente y aprecia el arte en sus diversas formas, en sus diversas manifestaciones. Muchos de nosotros, durante todos nuestros estudios, ¿no?, nunca hemos de repente visto o hemos apreciado el arte en sus diferentes formas, ¿no? Lo hemos visto más como un curso nada más. Sin embargo, la apreciación de este arte se presente en cada momento de nuestras vidas. Deberíamos estar preparados para poder apreciarlo, y no solo para apreciarlo, sino también para expresarlo. Gestiona su aprendizaje, es decir, que cada uno de nuestros estudiantes y nosotros mismos estemos preparados para poder seguir aprendiendo de manera autónoma, nosotros mismos. Actúa e interactúa con seguridad y ética y cuida su cuerpo, que tiene que ver con autoestima, con el autocuidado que uno mismo tiene que tener, ¿no? Y eso mismo que te da también seguridad para actuar y enfrentar los problemas que día a día tenemos. Aprovecha oportunidades y utiliza recursos para encarar desafíos o metas. Es decir, que las personas tenemos que estar preparadas para poder afrontar los desafíos que la vida nos plantea diario. Finalmente, ejerce plenamente su ciudadanía, ¿no? ¿Qué significa ejercer plenamente una ciudadanía? Manejar conceptos, ideas, expresarlas o practicarlas, para que en función de eso haya pues resultados visibles que podamos ver en nuestra sociedad. Eso es lo que se busca desarrollar con estos 8 aprendizajes fundamentales, ¿no?, a lo que va orientado todo nuestro sistema educativo. El sistema educativo requiere de que nosotros los docentes
podamos lograr esto con nuestros estudiantes. Estos 8 aprendizajes fundamentales. Siguiente, por favor. A manera de resumen también, vemos que este sistema curricular está compuesto por el marco curricular, los mapas de progreso, que tienen como instrumento las rutas del aprendizaje, ¿no? que se van a relacionar también con el diseño curricular regional, porque les vuelvo a repetir que este sistema no es cerrado, está abierto a el currículo regional. Esto se va a plasmar en el PI, en el proyecto educativo institucional, posteriormente en la programación anual y finalmente pues en la unidad didáctica y las sesiones de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Bien. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca del enfoque por competencias, que es el enfoque que se está trabajando con las rutas del aprendizaje. ¿Qué entendemos por una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Porque finalmente en todas las capacitaciones a las que vamos a asistir nos van a decir, profesores, estamos trabajando en un enfoque por competencias. Seguramente lo hemos escuchado ya muchas veces, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Trabajar por competencias. De repente lo primero que tenemos que tener en claro es ¿qué es una competencia? Porque finalmente es lo que tenemos que lograr en los alumnos, competencias. Nos dicen que tenemos que lograr las competencias. Una competencia es un saber actuar, ¿ya? Es un saber actuar sobre la realidad para modificarla, haciendo uso de diferentes capacidades, habilidades, ¿no? que tenga para poder resolver ese problema o para poder lograr un objetivo en la vida, porque no solo es resolver problemas, sino también lograr un objetivo, un propósito en la vida, haciendo uso de esos conocimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se ve pues un cambio con respecto a la educación que antes estábamos promoviendo o que antes estábamos recibiendo, en donde nos basábamos simplemente en los conocimientos, ¿no? Les dábamos conocimientos a nuestros estudiantes y les pedíamos que nos repitan ese mismo conocimiento. Finalmente nuestros exámenes estaban orientados a eso, ¿no? Y hay un tiempo también en el que se habló de los procedimientos, se le dio bastante importancia, pero a cada aspecto por separado. Hoy en día se trata de poner en claro y se trata de lograr el hecho de que los estudiantes puedan resolver problemas utilizando esos conocimientos. En otras palabras, los conocimientos sí son importantes, pero en la medida que sirvan para desarrollar o para resolver los problemas y para poder de repente lograr algún propósito que en la vida tengamos. Esa es la idea que se quiere pues, transmitir, que se quiere formar en cada uno de los docentes. Los conocimientos son importantes en la medida que nos ayuden a resolver problemas y en la medida que nos ayuden a lograr nuestros objetivos o metas en la vida. Entonces ya no se evalúan los conocimientos son como un instrumento para que este estudiante o esta persona pueda resolver sus problemas utilizándolos, pueda alcanzar sus propósitos utilizando estos conocimientos. Muy bien, y para ello también es importante tomar en cuenta algunos aspectos que se tienen que trabajar con los alumnos, ¿no? Hacer, por ejemplo, que nuestros alumnos trabajen de manera crítica, docentes críticos, alumnos críticos, autónomos, que investiguen, que cooperen, que busquen soluciones, ¿no? Esos aspectos están dirigidos tanto al maestro como al alumno. Son aspectos que tienen que ser practicados tanto por el docente como por el alumno dentro de este enfoque por competencias. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un esquema que nos grafica cómo es que se da una competencia, ¿no? Cómo es que la competencia se puede ver mediante estos procesos, ¿no? Primero, por ejemplo, dice ahí, un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente. Ahí vemos a una persona que tiene un objetivo, es decir, el objetivo propuesto a lograr, ¿no? Que es el de armar un rompecabezas. Ese problema que se busca resolver necesariamente se tiene que hacer en función de su contexto. Vemos que no tiene una mesa, entonces va a utilizar el piso, ¿no? Ese es su contexto y se tiene que adaptar a él.
En la siguiente parte dice con vistas a una finalidad, ¿no? Es decir, resolver esa situación problemática para lograr ese propósito determinado, ¿no? Está tratando de cambiar esa realidad con vistas a esa finalidad. Para ello va a utilizar y va a movilizar diversos recursos, los saberes propios de esa persona y también los recursos con los que puede contar en su entorno. Finalmente va a satisfacer sus criterios de acción. Bien, acá tenemos otro esquema también referido a lo mismo, en donde vemos a una persona que actúa sobre la realidad para modificarla, ¿no? Y tiene un problema que es una grieta que no lo va a dejar pasar, ese es el problema. O de lo contrario también puede ser lograr un propósito, llegar al punto rojo, ¿no? Igual tiene ahí el problema. Entonces tiene que hacer uso de sus saberes diversos para solucionarlo, ¿no? De repente tendrán que tomar más velocidad, más impulso, ¿no? Y tiene que ver también su contexto. Ahí vemos una trampa, ¿no? Que podría llegar a esa trampa. Entonces también tiene que estar alerta a los peligros que el contexto le puede deparar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo debe ser nuestro trabajo para poder lograr estas competencias, ¿no? Bien, la práctica docente para poder lograr las competencias. Nosotros como docentes tenemos necesariamente que partir por generar situaciones problemáticas y retos de aprendizaje. Para ello tenemos que partir del contexto real, conociendo los intereses y las necesidades de los estudiantes. Es decir, que la clave de todo este enfoque por competencias, ¿no? La clave de esto es el hecho de generar situaciones problemáticas, retos que el alumno tenga que enfrentar. Por ejemplo, de ser un alumno que copie un texto que hemos escrito en la pizarra tal y como está, ¿no? Con los signos, con la ortografía, nosotros hemos puesto ahí, que lo copien tal como está, no va a significar un reto para él. Sin embargo, si le pedimos que escriba un texto, un cuento, basado de repente en los personajes mágicos de su comunidad, eso sí va a considerarse un reto. Y este reto mismo, esta situación problemática que le vamos a generar, de por sí también lo va a motivar a nuestro estudiante. Entonces, esta motivación va a ser permanente, de inicio a fin, porque tenemos que ser lo suficientemente capaces como docentes también de poderlo mantener, ¿no? Muy bien. Para resolver un problema, debemos crear espacios que se conviertan en oportunidades de aprender. Ya no encerrarnos de repente en estas 4 paredes en el aula, ¿no? y trabajar ahí todos nuestros procesos cognitivos, esos procesos pedagógicos, sino más bien de repente salir fuera, salir a la comunidad para buscar ahí esas situaciones de aprendizaje realmente significativas e importantes para nuestros estudiantes. En este afrontar retos, nosotros tenemos que acompañar al estudiante y brindar las herramientas necesarias, los recursos, conocimientos y las estrategias, porque finalmente el docente es un planificador y tiene que estar ahí brindándole al estudiante lo que necesita. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de lo que necesita el estudiante? Justamente en los procesos, en los retos que le vamos a plantear. Ahí tenemos que estar observando, a ver qué necesitan, a ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus errores. Y ojo, ver el error también de manera positiva. Hablamos hoy en día del error constructivo. Ya no el error que sanciona, no el error que produce de repente rechazo o vergüenza, sino el error como un aspecto positivo, favorable, tanto para el docente como para el estudiante. Porque al docente le va a permitir ver cuáles son las debilidades de su estudiante, qué es lo que le está faltando, qué es lo que está necesitando. Y al estudiante le va a permitir reflexionar también acerca de sus procesos y cómo lo está haciendo, ¿no? Muy bien. Haciendo uso de saberes. Para poder lograr una competencia, para poderla desarrollar, necesariamente tenemos que hacer uso de nuestros saberes, ¿no? Tenemos que promover para ello la utilización de saberes previos, ¿no? Es importante conocer y poder rescatar
los saberes previos de nuestros estudiantes, sus habilidades, conocimientos, estrategias y actitudes. También de igual manera hablamos de una combinación de capacidades. Anteriormente en el DCN se hablaba del desarrollo de competencias, capacidades, actitudes, pero de manera separada. Ahora hablamos de la combinación justamente de esas habilidades, de esos conocimientos, de esas actitudes, de esa combinación para poder afrontar los retos que se nos presentan. Entonces tenemos que movilizar una serie de recursos, conjugar aprendizajes de distintas áreas. Ahora estamos en un enfoque también interdisciplinar. Anteriormente se hablaba, ¿no?, de que si el alumno por ejemplo, no respondía a una determinada actividad, por ejemplo, el hecho de escribir, estos alumnos no saben escribir, no saben expresarse. ¿Culpa de quién? Culpa del profesor de comunicación, ¿no? O este alumno no sabe sumar, no sabe restar. ¿Culpa de quién? ¿Responsabilidad de quién? Del profesor de matemática, ¿no? Entonces, habían situaciones así. Sin embargo, hoy en día hablamos de una responsabilidad interdisciplinar, es decir, que logramos las competencias a partir de todas las áreas, conjugando todas las áreas. ¿Acaso en matemática no se tienen que dar procesos de diálogo, de reflexión? ¿O en historia no se tienen que exponer o elaborar esquemas? En todas las áreas. Entonces, necesitamos lograr estas competencias de manera conjunta, a partir de todas las áreas. Entonces, de eso se trata cuando dice conjugar aprendizajes desde distintas áreas. Debemos estar muy atentos a estos procesos. Ahí la importancia también del docente, porque en estos procesos, en estos retos que le vamos a plantear a nuestros alumnos, nosotros no vamos a estar indiferentes a ello. Tenemos que estar ahí presentes justamente para observar cómo se están dando esos procesos. Y en esos procesos nos vamos a dar cuenta de las necesidades y también de los intereses de nuestros estudiantes. Es ahí que nos vamos a dar cuenta cómo están actuando y en función de eso, qué aspectos necesitamos desarrollar en el ámbito, por ejemplo, de ciudadanía, ¿no? Entonces, es importante que el docente sea un observador. Son oportunidades de oro para poder saber qué es lo que necesitan ellos y poder replantear nuestro trabajo y brindarles los recursos y las herramientas que ellos requieren. Siguiente, por favor. Bien, de aquí se parte pues hacia una nueva visión de la docencia, es decir, un docente crítico, capaz de hacer críticas acertadas y asertivas. Es muy diferente ser crítico a ser criticón, ¿no? Son dos conceptos muy distintos. Lo que aquí se busca desarrollar en el docente y por ende en el alumno es la capacidad de ser crítico. Crítico frente a la información que se nos da. Crítico frente a las propuestas que podemos tener. Crítico frente a todos los aspectos, ¿no?, de planificación que podemos estar de repente realizando. ¿Para qué? Para mejorarlo, no para destruirlo, sino para poder mejorarlo. También necesitamos a un docente creativo, capaz de poder plantear situaciones realmente significativas para sus estudiantes. Situaciones que realmente sean interesantes para sus estudiantes, para que ellos puedan buscar las soluciones a esos retos hasta el final, es decir, de inicio a fin. Necesitamos ser, como ya les decía, les anticipaba, observadores. Esa es la labor que nos va a mantener pues bastante ocupados, bastante de repente preocupados en hacerlo cada vez mejor, ser observadores. Y en función de eso vamos a planificar. Y también tenemos que ser investigadores. Es necesario tener que investigar para poder conocer mejor y para poder enfrentar estos cambios que se nos están viniendo. Porque muchas veces los cambios se nos dan y nos encontramos confundidos, no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces es importante investigar. Ya en las páginas de Perú Educa, en el mismo portal del Ministerio de Educación, tenemos bastante información acerca de todos estos nuevos conceptos que se nos están viniendo. Entonces es importante que el docente investigue también. Bien, en todo caso, esta nueva visión de la docencia está referida
a una actuación reflexiva de parte del maestro. Esto quiere decir que el profesor tiene que estar constantemente evaluando también su labor, ¿no? De cómo lo está haciendo, de qué necesita, si necesita de repente apoyo, ¿no? Si necesita pedir apoyo, y eso también es algo válido, es importante. Entonces el docente también tiene que ser autónomo, tiene que ser crítico sobre las cosas que hace. Debe tener una capacidad de recibir en cada contexto. Y para ello tenemos que estar preparados, ¿no? A veces de repente hemos trabajado solo en un determinado contexto, entonces de repente no conocemos otros. Es importante saber en qué contexto estamos para poderles brindar justamente aquello que requieren nuestros estudiantes, ¿no? Y para ello tenemos que ser creativos. Tiene una dinámica relacional, es decir, el vínculo de confianza que debe haber con los estudiantes. Si vemos a un docente que solo brinda información, que transfiere información y que después solicita la devolución de esa información mediante un examen, no estamos hablando de un vínculo de confianza. El vínculo de confianza se construye a través de una comunicación, de un diálogo sincero, en un marco de confianza con nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, debe ser agente de cambio, ya que forma estudiantes, tiene poder en sus palabras y sobre todo en su actuación, porque somos el ejemplo, ¿no? Y con el ejemplo tenemos que formar. Actuación colectiva con otros maestros, y esto es muy importante. El maestro solo creo que va a lograr muy poco. En cambio, si nos unimos, así como estamos acá reunidos esta tarde, para poder compartir diferentes saberes, considero que vamos a salir adelante y vamos a tener mejores logros, ¿no? Entonces, el maestro, en una actuación conjunta, colectiva, va a poder planificar, va a poder evaluar y va a poder reflexionar mejor su práctica pedagógica. Siguiente, por favor. Los principales tránsitos o los principales cambios que se esperan del docente en este nuevo sistema curricular son los siguientes, ¿no? En el enfoque sobre el aprendizaje, se espera una participación activa del estudiante en la construcción de sus aprendizajes. El estudiante ya no es el mero receptor de información y reproductor de esta información, sino es el que construye los aprendizajes. ¿Gracias a qué? Gracias a toda la planificación que nosotros, los docentes, hacemos para el logro de sus competencias. ¿Ya? Entonces, eso es un agente activo, constructor de sus aprendizajes. En el enfoque sobre el sujeto que aprende, se reconoce al estudiante y se valora su potencial, su diversidad y su autonomía. Tenemos que estar preocupados por hacer que este estudiante sea pues una persona que sea capaz de aprender por sí misma, capaz de poder evaluar también sus propios procesos y poder buscar mejoras y soluciones ante dificultades o debilidades que puedan tener. Eso es lo que tenemos que buscar en ellos. El enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. Se sale al espacio mayor del entorno, la cultura, la comunidad. Es decir, que nosotros como docentes tenemos que ser lo suficientemente creativos para poder buscar los espacios de aprendizaje. No solo debe ser aquel que se da dentro de un salón de clase o dentro de la institución, sino también puede ser otro que esté fuera. ¿Y qué mejor espacio de aprendizaje que la comunidad misma? Que es un espacio rico en oportunidades de aprendizaje si lo sabemos aprovechar, lo sabemos utilizar. El enfoque sobre la pedagogía, desarrollo de competencias, capacidades con interacción y comunicación continua, ¿no? Lo que tenemos que lograr en nuestros estudiantes son el desarrollo de competencias que están relacionadas a los 8 aprendizajes fundamentales. Finalmente, las regulaciones institucionales hacia las reglas y acuerdos que impulsan las nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje, es decir, todos juntos en la institución por el logro y la mejora de estos aprendizajes, por el desarrollo de las competencias. Desde el director, los docentes, los padres de familia y la comunidad misma. Todos en busca de esos objetivos. Entonces tenemos que hacerlos participar a todos.
A eso está referido. Siguiente, por favor. Por ende, hablamos también de la escuela que queremos, ¿no? Y eso también está relacionado de esta manera. Sabemos que tiene estas 5 partes, ¿no? La escuela que queremos, empezando por la gestión escolar, una gestión democrática orientada al cambio institucional que garantice la calidad de la enseñanza y se comprometa con los aprendizajes. Ya no un aspecto meramente administrativo, ¿no? Que se hacía antes o era la labor del director. Aspectos relacionados solo con la administración. Ahora está netamente involucrado al logro de aprendizajes, a la gestión de aprendizajes de los alumnos. El director entonces es el primero en encabezar esta aventura, pues, ¿no? Del logro de competencias. La convivencia es un aspecto también clave para que se puedan lograr estas competencias. Una convivencia grata, inclusiva, estimulante, que acoja a todos los estudiantes, propiciando permanentemente la colaboración mutua. Se habla bastante de inclusión, pero ¿hasta qué punto lo ponemos en práctica? Y aquí me gustaría comentarles sobre todo a los directores. ¿Con qué docentes estamos trabajando? Primero, observémonos a nosotros. Yo conozco muchos profesores, muchas profesoras sobre todo, que hablan de inclusión, pero a la hora de la hora discriminan. Todavía se dan casos de discriminación por el color de la piel, por la raza. Entonces sería muy bueno trabajar con los docentes primeramente, ¿no? Con respecto a esos temas de inclusión, porque es fácil decirlo, hablarlo, pero en la práctica, y vemos muchos docentes que todavía discriminan a sus estudiantes, los alejan, los aíslan. Yo vi a una profesora de inicial, ¿no? Que recientemente fue cambiada, llegó a la institución y lo primero que hizo fue rechazar a los niños cuando esos niños estaban acostumbrados a acercarse a su profesora, a abrazarle, tocarle el cabello cuando estaba sentada, ¿no? Recuerdo muy bien que yo veía eso. Y cuando vino esta nueva profesora, lo primero que hizo es aislarnos, pero con un aspecto así de desprecio, ¿no? Como decir, me van a ensuciar, estábamos en el ámbito rural. Entonces decía, no, más allácito nomás, ¿no? Se notaba claramente este aspecto de rechazo. Entonces es muy importante también que entre nosotros los docentes tengamos que trabajar estos aspectos, porque no solo son para mencionarlos, ¿no? Para hablarlos así en teoría, sino también para practicarlos. Entonces este aspecto de la convivencia es muy importante, una convivencia grata, estimulante, que acoja a todos los estudiantes, propiciando permanentemente la colaboración mutua. Es lo que se busca. Incluir significa incluir a todo ser humano, es decir, darle el valor que merece a todo ser humano, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Ahora, no hablamos de un niño normal y de un niño anormal, hablamos de un niño con habilidades diferentes, ¿no? Entonces se refiere a eso, incluirlo, es decir, un niño de la sierra o un niño del Ande, un niño de repente del medio rural, del más lejano, tiene derecho a una educación de calidad, igual que un niño de la ciudad, o el niño que es el hijo del alcalde, o el niño que es el hijo de repente del albañil o del comunero, tiene el mismo derecho a recibir una educación de calidad. Entonces hablamos de una educación inclusiva, que incluya a todos, tengan que ver con la religión, tengan que ver con el color de su piel, tengan que ver de repente con el origen, o de repente con un aspecto físico diferente. Entonces, ahí hablamos de inclusión, todos incluidos, todos importantes. Bien, ahora, pasando al aspecto de los procesos pedagógicos. Una enseñanza pertinente a las diferencias, que desarrolla y evalúa capacidades de actuación sobre la realidad, ¿no? Tiene que ser una enseñanza pertinente, de acuerdo a la actuación de su realidad, de acuerdo a su contexto. Entonces nosotros los docentes tenemos que conocer el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Y en función de eso, poder planificar estos procesos pedagógicos. Y escuela-comunidad. Este vínculo con las familias y los actores locales se basa en un nuevo pacto social que redefine la misión de las instituciones educativas y los roles de cada uno. Es decir, que la comunidad
la familia tiene mayor participación en los procesos educativos, ¿no? Tenemos que hacer que ellos participen también, que conozcan lo que sus hijos tienen que lograr, las competencias que se tienen que desarrollar, de modo que ellos también nos van a ayudar desde casa, y nosotros tenemos que brindarles los recursos, las estrategias para que también nos puedan colaborar, nos pueden ayudar, porque no basta decirles, ya, ustedes en la casa nos ayudan, pero ¿cómo? Eso es importante, tener una coordinación cercana, una formación también con ellos, un interaprendizaje con los padres de familia y con la comunidad en sí, ¿no? De eso se trata. Muy bien, la siguiente, por favor.